Ellos, nuestros pioneros, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, comenzaron el trabajo de la predicación del Evangelio, basado en las doctrinas de la Palabra de Dios, y a nosotros, los que vivimos ahora, en este siglo XXI, nos toca completar la tarea iniciada por ellos. Esa tarea la terminaremos no por fuerzas humanas, sino con la ayuda de Dios y a través del Espíritu Santo. Esperamos completar pronto porque deseamos, como todos los cristianos de cualquier denominación, esperamos la segunda venida de Jesucristo en gloria y majestad para librarnos, sacarnos de este mundo de maldad, de violencia, de enfermedad y de muerte y llevarnos al reino de los cielos, porque todo aquel que cree en mí, dijo Jesús, tendrá vida eterna. Bueno, hoy vamos a contar una historia y vamos a viajar en el tiempo también, porque vamos a retroceder muchísimos años. Vamos a situarnos en el año 1881. ¿Por qué nos vamos tantos años atrás? Vamos a conocer cómo llega el movimiento adventista a la República Argentina, pero no solamente a la República Argentina, sino que hablamos de Sudamérica. Y estoy en la zona de Aldea Jacobi, año 1881, y allá hay un hombre trabajando. Creo que es Jorge Riffel. Le vamos a preguntar quién es Jorge Riffel, qué está haciendo por esta zona. ¿Es un inmigrante? ¿Dónde nació? Creo que debe estar cavando un poquitito. Jorge, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, buenas tardes. Bueno, qué lindo día que nos ha tocado. Hermoso día. Bienvenidos aquí a mi patria, a mi tierra, a mi propiedad acá. Jorge Riffel, ¿de dónde vino Jorge usted? Jorge, mi nombre lo eligió mi madre, Jorge. Y yo nací en Rusia, en aquellas grandes extensiones del Volga, donde los rusos dieron lugar a nuestros antepasados alemanes que se fueron a radicar allí porque la princesa Catalina, que llegó a ser la gran Catalina de Rusia, invitó a todos sus compatriotas, porque ella era alemana, a trasladarse a Rusia. Y ahí crecimos varias generaciones, hasta que las cosas se pusieron feas para nosotros, porque al principio no pagábamos impuestos, no hacíamos el servicio militar, pero después que murió Catalina, entonces empezaron a ponerse feas. Y decidimos, mi hermano y yo, mi hermano Federico, salir y fuimos con carro hasta Saratov, esa ciudad del este de Rusia,
De ahí tomamos un tren, nos fuimos a Bremen y ahí mi hermano dice, yo me voy en barco a Estados Unidos. ¿En barco a Estados Unidos? En barco. Y él me preguntó, y Jorge, ¿y vos dónde te vas? Y yo me voy para Brasil, porque me dijeron que en Brasil las cosas están buenas para nosotros los agricultores. ¿Qué edad tenía Jorge? ¿Qué edad tenía? 26 años, querido, 26 años. Y estaba con mi esposa María Ziegler y mi pequeño de casi 3 años, David, el único hijo que tuvimos. Se largó a la aventura. Y me largué a la aventura, y llegué a Brasil. Y en Río Grande del Sur, la parte sur de Brasil, allí me dieron un pedazo de tierra y ahí me puse a cultivar la tierra, a sembrar trigo y me fue mal 1 año, 2 años, 3 años. Y cada vez más pobre, porque la sequía y las malas semillas y no prosperaba. Y yo tenía un amigo aquí en Entre Ríos, Reinaldo Hetze. Y Reinaldo me escribía cartas y decía, Jorge, venite aquí para Entre Ríos, porque acá Entre Ríos es la única provincia argentina que tiene libertad de culto. Y nosotros que somos evangélicos, nosotros que somos luteranos, aquí nadie nos molesta por nuestra fe. Y yo le dije, María, nos vamos. Y nos fuimos. Nos fuimos a la estación y ahí tomamos el tren, cruzamos el río Uruguay y nos vinimos acá a Entre Ríos. Y el gobierno de Entre Ríos, que estaba haciendo grandes colonias porque Entre Ríos y el resto del país estaban despoblados, el presidente Julio Argentino Roca había invitado a todos los inmigrantes que quieran venir y entramos como 430.000 inmigrantes. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Vagos no quiero, decía el presidente, borrachos tampoco, gente que quiera trabajar. Y vinieron muchos españoles y muchos italianos, y vinimos nosotros ruso-alemanes, y vinieron suecos, y vinieron de varias nacionalidades a poblar Argentina. Y yo me instalé acá, esta es la aldea Jacobi, aquí, y planté trigo, que era mi trabajo. Yo soy agricultor, ustedes me encuentran aquí trabajando en mi campo, y me fue mal. Porque ese año no llovió casi nada. También le fue mal aquí en Entre Ríos. Me fue mal, y no solo 1 año. ¿Tu nombre cómo es? Walter. Walter. Me fue mal, no solo el primer año, 5 años seguidos, 3 años fracasé en Brasil y 5 años fracasé aquí, entre langosta y sequía y langosta, 5 años fracasado. Y mi hermano, que había salido de Bremen para ir a Kansas, en Estados Unidos, me escribía de allá, Jorge, vení, que acá yo estoy bien. ¿Y qué hacemos, María? Ya nos mudamos tantas veces y ahora nos vamos ya lejos, Estados Unidos, no hablamos inglés, pero vamos. Y nos fuimos. Y allá me instalé, cerca de mi hermano Federico. ¿Qué año fue eso, Jorge? Ese año, salimos de Rusia en el año 75, 1875, déjame que calcule, por el 80, más o menos, 80, 81, y de ahí me vine aquí, y fracasé 5 años, así que habrá sido en 1886. Y me fue bien, y empecé a prosperar allá en Kansas. Y un día salía de Hillsborough, el pueblo donde vivíamos a 8 kilómetros, una carpa enorme se estaba levantando. ¿Y esto para qué, esto acá? Y uno me dijo, un circo. Y otro me dijo, no es un circo, va a venir un pastor a predicar acá. Y va a predicar en alemán. Fantástico, yo vengo a escucharlo. Y era un pastor adventista del 7º día. Se llamó Luis Conradi. Y él predicó noche tras noche, y a mí me gustó la enseñanza de este hombre, basada en la palabra de Dios. Y yo acepté la fe adventista. Y me bauticé junto con María Ziegler y con mi hijo, que ya tenía 13 años, nos bautizamos los 3. Mi hermano también, Federico, con Cristina, su esposa, y sus 4 hijos, y mucha otra gente más. Y cuando yo ahora me sentía deudor de mi prójimo, ahora yo conozco verdades que antes yo leía la Biblia pero no las entendía. Ahora yo tengo que compartir, le debo eso, compartir con los demás lo que me ha hecho feliz a mí de conocer la verdad plena de la palabra de Dios. María, ¿qué te parece?, le dije. ¿Nos vamos de vuelta a Argentina? ¿Volvieron de vuelta a Argentina? Y sí, y porque digo, aquí en Kansas yo no hablo inglés, acá en la colonia hablamos alemán nada más. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí en Kansas? 3 años. 3 años. 3 años. Y en 1890 llegamos de vuelta acá. Y bajamos en el puerto de Diamante, después de haber desembarcado el buque en Buenos Aires, vinimos por el río hasta Diamante, y de ahí volví otra vez a mi tierra, y aquí estoy, feliz de la vida.
contento de estar otra vez entre los vecinos que son mis amigos de aquellos 5 años fracasados. Pero ahora, Walter, tu nombre, ¿no? Walter, sí. Walter. ¿Cómo le van al día, Jacobi? ¿Bien? Ahora me está yendo mejor, no demasiado bien, pero por lo menos Dios no nos hace faltar el alimento, tenemos nuestra casita de barro, pero empezamos bien, gracias a Dios. Y esa es mi historia, por eso que me encuentras aquí trabajando. Trabajando. Y sobre todo también tenía idea, Jorge, ¿qué es lo que va a hacer acá en este lugar? Además de trabajar, ¿no? Además de trabajar la tierra, cuando yo termino de sembrar, suelto los caballos y hay que esperar que crezca el trigo. Entonces yo agarro mi carro, ato los caballos y me voy a visitar a mis vecinos. Y les voy a contar lo que yo ahora sé. Porque mis vecinos también tienen hambre de conocer algo de la palabra de Dios, porque acá no tenemos ninguna atención religiosa acá en el campo. Y entonces mis vecinos están entusiasmados de conocer lo que yo también acepté allá en Estados Unidos. Y como hay varios acá, y yo ya les enseñé todo lo que aprendí, yo soy un hombre de campo, he tenido poca escuela, entonces escribí para que manden un pastor que sepa hablar alemán. Porque acá en la colonia, en la aldea Jacobi, en Crespo y en toda esta zona de Entre Ríos, donde estamos los rusos alemanes, no necesitamos hablar otro lenguaje que el nuestro. ¿A quién escribió Jorge? Y escribía a los directivos de la iglesia adventista, y allá me contestaron, vamos a atender con mucho cariño su pedido, pero no es fácil conseguir un pastor que hable alemán. Claro. Pero después de 4 años, en el 1890 llegué, en 1894... vino la carta diciendo, conseguimos un pastor adventista que hable alemán y él está dispuesto a ir a Sudamérica y atender las necesidades espirituales de ustedes. ¡Ah, fantástico! En ese tiempo estábamos, Walter, construyendo una capillita. Por acá. Por acá, claro, un pedazo de mi campo acá. Una capilla muy humilde, 4x6, con adobes, un techo de zinc, y nos reuníamos aquí. Y fue una alegría muy grande recibir a un hombre que había consagrado su vida a las cosas espirituales y que nos iba a orientar. Así que aquel día lo recuerdo con mucho cariño, cuando llegó aquí a mi casa, el primer pastor adventista, Walter. El primer pastor adventista que habla alemán. Y que vino a Sudamérica. El primero. O sea que la primera capillita de Sudamérica está acá en Aldea Jacobi. Acá, pero acá ya no está más. ¿Por qué? Porque nos quedó chico. Claro. Y en 6x4 no cabe mucha gente. Aunque ¿Había muchos colonos en esa época? Acá estaba lleno de colonos, algunos con más tierra, otros con menos, todos favorecidos por el gobierno, que nos dio las tierras, nos dio las semillas, nos dio herramientas para que nosotros prosperáramos y hiciéramos una provincia rica. Y prosperar el pueblo y prosperáramos nosotros. Y gracias al apoyo de la gente del gobierno que nos invitó a venir aquí y nosotros hicimos lo mejor por nuestro país. Jorge, ¿usted sigue trabajando? Por supuesto, no podemos parar. Mientras Dios nos dé fuerza, vamos a seguir trabajando y haciendo lo mejor. ¿Hay muchos rusos alemanes en la zona? Oh, sí, acá está poblado de rusos alemanes. Y los que yo los visito, porque yo con mi castellano no ando demasiado bien. Después con el tiempo lo fui aprendiendo, pero al principio no andaba muy bien, así que nos reuníamos y hablábamos en nuestro idioma. Y las escuelas, nuestros hijos, David y mis nietos, fueron todos a escuelas alemanas acá, porque en la zona no se hacía otra cosa, y en las iglesias se predicaban alemán. Los sacerdotes católicos hablaban alemán, los pastores evangélicos hablaban alemán. Y poco a poco fue el traspaso al castellano. Pero empezamos de esa manera. Jorge, usted me dice que el pastor se fue, ya debe estar en el culto seguramente, ¿no? ¿Al primer pastor que vino? Sí, él debe estar por allá. ¿Cuántos kilómetros tenemos de donde estamos, de donde usted está trabajando, de su casa? 6 kilómetros y medio más o menos de aquí. ¿Te interesa, Walter? Me interesa. Nos encontramos por allá. Me interesa. ¿Vamos? Vamos para allá. Yo lo dejo seguir con la tierra, sí, y luego lo dejo descansar tranquilo aquí en Aldea Jacobi. Seguramente va a ser su descanso eterno en esta zona porque le encantó esta zona. Claro que sí, claro. Y acá hasta que el Señor venga y se produzca la resurrección, yo quiero descansar aquí. Y ustedes solamente conseguir el camino, Y si no, van preguntando y van a llegar allí donde después de tener la capillita aquí, levantamos otra mejor, más linda, de material y más confortable, aquí a 6 kilómetros nada más. Jorge, ¿me acompaña y después lo dejamos descansar, le parece? Bueno, fantástico. Acompáñenme, vamos por acá, por este lado, vamos por acá. Listo, gracias, Walter.
Bueno, seguimos caminando en el tiempo y estamos en la zona rural, Crespo Campo. Ya estamos ubicados en el año 1902. Nos mandó Jorge Riffel para este lugar porque obviamente la primera capilla se construyó en 1894. Mandaron un pastor proveniente de Estados Unidos a esta zona y él está esperándonos en el culto. Esto se ha construido en el tiempo y fíjese, esta piedra pertenece a la primera capilla y que fue pisada por los pioneros año 1894. Estamos ubicados en el año 1902 y vamos a charlar con el pastor Francisco Westphal, que está esperando a la gente en el culto en este preciso momento, situados en el tiempo. Permiso, pastor. Permiso. ¿Cómo le va? Francisco, ¿no? Francisco, mi nombre, sí, querido. ¿Y tu nombre cómo es? Walter. Walter. Mucho gusto, Walter. Mucho gusto. ¿A qué debo tu visita aquí? Pastor, preguntarles, ¿cómo ha llegado usted aquí a este lugar? Oh, linda historia. Yo estaba trabajando en Estados Unidos atendiendo iglesias adventistas y recibí una carta, invitándome a venir a Sudamérica. Y carta decía, si usted, pastor Francisco Westphal, acepta la invitación a venir a Sudamérica, su primer trabajo es ir a Argentina, provincia de Entre Ríos, visitar un hermano adventista llamado Jorge Riffel. Porque él está escribiendo, diciendo, por favor, necesitamos presencia de un pastor que nos organice. Porque estaban aquí solitos, sin ayuda espiritual de ningún líder. Por eso que yo vine aquí aceptando esa invitación. Y bajamos Puerto de Buenos Aires, después de 4 semanas de viajar en barco. No había barco directo de América del Norte para América del Sur, entonces cruzamos el Atlántico, fuimos al puerto de Southampton, el puerto cerca de Londres, y ahí sí de Europa para Sudamérica mucho tránsito en el mar, en el océano. Y ahí llegamos a Puerto de Buenos Aires, y después de dejar las cosas en casa y comprar cama y colchón y ropero y fogón para cocinar, decidí venir a Entre Ríos. ¿Vino solo? Sí, dejé familia en Buenos Aires. Mi esposa quedó allí con mis 2 hijitos, Carlitos y Helen. Quedaron en Buenos Aires. Y yo vine primera vez aquí Entre Ríos, no conocía nada. Mucho campo. Mucho campo. Y bajé barco en Diamante. Y Diamante, un señor bondadoso me dijo, ¿usted quiere ir donde está Aldea Jacobi? Sí, yo estoy procurando. ¿Y por qué usted viene de lejos para Aldea Jacobi? Y conté historia. Yo, pastor adventista, visitar adventistas que viven en Aldea Jacobi. Y él me dijo, no está mucho cerca Aldea Jacobi aquí de Diamante. Pero invito, venga a mi casa, duerma conmigo y mañana yo voy a conseguir un vecino que con el carro los lleve a Aldea Jacobi. ¿En carro ruso? En carro, sí, 2 caballos, carro, empujando carro. Y yo acepté la invitación para ir a la casa de este bondadoso señor. Dije casa, me enseñaron otra palabra, tapera. Una casa mucho humilde, solo una habitación y una cocina. Y ese señor bondadoso me dijo, pastor, yo en esta habitación duermo con mi esposa y mis hijitos, pero voy en la cocina a preparar un lugar para usted. Y trajo un cuero de oveja y lo puso en el piso. Y me dice, esto es lo mejor que tengo para que usted pueda dormir. Y trajo una frazada gruesa así que había traído de la Rusia. Y me dijo, con esto usted se va a tapar y dormir aquí. Y yo me acosté allí. Y cuando yo estaba allí acostado, me empecé a hablar con mi Dios y le dije, mi Dios, yo hace pocas semanas estaba mucho cómodo en Estados Unidos y ahora estoy tirado aquí en el piso. Pero solamente te cuento, no es para quejarme, porque misionero no se queja. Acepta su trabajo y su desafío. Y cuando estaba hablando con Dios, empecé a sentir bichitos caminando por mi cuerpo.
Y me levanté porque ese cuero estaba lleno de pulgas y de piojos. Me dieron la bienvenida. Y de garrapatas, y de chinches, y de otra colección de bichitos. Y entonces ahí me levanté, abrí puerta, cocina para salir fuera. Pero perros empezaron a ladrar. Luna bonita, agosto, 1890. Yo llegué. 1894. Y 90 acepté invitación. Y entonces entré de vuelta en cocina y agarré silla y pasé noche sentado rascándome. Al día siguiente, este bondadoso señor que me estaba ofreciendo lo mejor que él tenía, y agradezco mucho su gentileza, consiguió un vecino que con el carro me trajo hasta la casa de Jorge Riffel en Aldea Jacobi. Y qué emoción encontrarme con ese Jorge Riffel, que era un voluntario que trajo la fe adventista porque él quiso, nadie le pagó, nadie lo trasladó hasta aquí. Él vino por amor a su nueva fe para compartirla con sus vecinos. Y los vecinos aceptaban lo que Jorge Riffel les decía. Y por eso que como el número de gente estaba cada vez más grande, pidieron presencia de pastor. Y yo llegué. Y cuando llego, me dice Jorge Riffel, pastor, dice, vamos a tener una reunión esta noche. Y mandó a su peón, Juancito, anda, invita a vecinos allí. Y Pedrito, anda, invita a vecinos para allá esta noche. Hay reunión en casa aquí. Y esa noche, casa llena de gente. Y yo abrí Biblia y empecé a leer de los santos evangelios. En alemán. En alemán. Yo palabra ninguna en español. Después empecé poquito a aprender un poco español. Pero yo nací en Estados Unidos, pero mis padres eran de Alemania, que se trasladaron a Estados Unidos, por eso yo hablaba alemán. Y entonces empecé a predicarles sobre el evangelio y las enseñanzas y parábolas de Jesús. Y terminé de predicar y les dije, bueno, ahora vayan a su casa. Y todo el mundo se sentó de vuelta. Y dijo, pastor, siga predicando. No, yo ya prediqué. No, prediqué otra vez. Y prediqué un segundo sermón. Y terminé y le dije, vayan a su casa. Y me dijeron, no, todavía no es suficiente, siga predicando. Y prediqué 3 sermones esa noche. Una de la madrugada le dije, ya es tiempo de ir a dormir, vamos. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Al día siguiente, nuevamente reunión. Y al día siguiente, nuevamente reunión. Y se iba corriendo el comentario, ¿no? Sí, y cada vez más gente. Y no entraba en casa de Jorge Riffel. Ventanas abiertas y gente con frío, porque era agosto 1894, frío afuera. Pero ventanas abiertas, gente llena, y cada vez más. Y pocos días después, Walter, fue el 9 de septiembre. Yo llegué a Puerto de Buenos Aires 18 de agosto. 9 de septiembre estábamos organizando la primera iglesia adventista del séptimo día aquí en Crespo. Y fue la primera de Argentina. Y fue la primera de Sudamérica. Crespo Campo. Crespo, acá en la parte de campo. Y después como iglesia siguió creciendo y cada vez más personas y cada vez más gente bautizada adventista, construimos esta iglesia. Y esta iglesia fue nuestro lugar de culto, por eso yo estoy esperando que venga la gente. Gracias por venir más temprano, porque de aquí a poquito se llena aquí de mucha gente y vamos a cantar himnos de alabanza a Dios y orar a nuestro Señor Jesucristo para que Él siga bendiciendo a su gente y estudiar la Biblia. Pastor, sí. Estamos en 1894, ¿no? Hace mucho frío, mucha gente trabajadora, muchos gringos, muchos rusos alemanes. Sí, pero bien abrigaditos, en carro vienen aquí y se llena todo de carro aquí afuera. Y cada árbol ya tiene su dueño. Y la familia Benhar sabe que ya va a estar su carro en ese paraíso. Y la familia Schiff en ese otro. Y la familia Rocher en aquel otro. Y ya cada uno ya sabe dónde poner su carro y vienen aquí abrigaditos. Cerramos ventanas en invierno porque hacía frío, pero aquí tenemos nuestro culto y cantamos con todas ganas de alabar a Dios. Usted vive aquí, ¿no? Bueno, yo tengo un territorio un poco grande para recorrer porque me pidieron que atienda toda Argentina, todo Uruguay, todo Paraguay y todo Brasil. Solamente eso. ¿Qué le parece? ¿Cómo hace? Y viajando en carro, viajando a caballo, viajando en mula, pasando montañas.
yendo a Brasil, y de aquí, ¿no es cierto?, después de organizar iglesia, tengo que ir a Brasil. Pero antes, aquí en Santa Fe, San Cristóbal, allí cerca de Ceres, hay una familia que quiere ser adventista y yo voy a visitar. Y de ahí voy a ir a Buenos Aires y preparar mi viaje para Brasil, porque tengo todo Brasil para predicar, toda Argentina, como ya te dije, todo Paraguay y toda nuestra querida Argentina también. Pastor, lo dejo porque está llegando la gente, ¿le parece? Mientras usted prepara todo, yo me voy a ir un poco más en el tiempo, más adelante, ¿le parece? Fantástico, ha sido un gusto conocerte, que Dios te bendiga, que pases muy lindo. Muchas gracias, Gracias por visitarnos, querido. Hasta pronto. Bueno, volvemos a la actualidad, año 2021, saliendo de a poco de esta pandemia. Hemos recorrido en el tiempo Aldea Jacobi con Jorge Riffel, con el primer pastor, año 1902, primer pastor, primera iglesia que vino de Estados Unidos. Y ahora volvemos a la actualidad y estamos en este sitio histórico con el pastor Ricardo Gómez. Hemos vuelto en el tiempo, me voy a subir allá arriba. Pastor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bienvenido. Bienvenido, una alegría tenerlo con nosotros. Un privilegio. ¿Qué viaje en el tiempo que hemos hecho recorriendo la historia y hoy en esta actualidad, en este templo, lugar histórico, pero sobre todo, ¿de qué año es este nuevo templo? Este templo fue 50 años después de haber, en 1894, en 1944 se inauguró este templo, justo un año antes de que termine la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto ya había como 300, 400 personas que se congregaban en este lugar, todos colonos de esta región, de este lugar geográfico en la parte rural. De manera que acá tenemos una cantidad enorme de personas que vinieron, se establecieron y se congregaban regularmente. Y de aquí salían para otros lugares también. Digamos, ya estamos hablando de 127 años al 2021 de historia en relación con la presencia adventista en esta región y primera iglesia en Sudamérica, lo que es sorprendente. Lo singular es que de aquí se partieron misioneros y a la vez vinieron también de otros lados y en 8 países de Sudamérica. En este momento, para que tengas una idea, tenemos 25.000 iglesias como resultado de esta primera. Esta es una gran madre que ha dado a luz nada más y nada menos que 25.000 iglesias con casi 5.000 pastores a cargo responsables de esas congregaciones. Pastor, pocos conocen la historia de este lugar, porque es importante para ustedes, para la provincia y para el país también, y Sudamérica. Sin duda. Fíjate que acá, repito, son 127 años de historia y hoy en la Iglesia Adventista en la República Argentina, en todas las provincias, tenemos más de 1.000 iglesias como resultado, solamente hablar la parte eclesiológica y ni que hablar de las escuelas primarias, secundarias, la Universidad Adventista del Plata, que está aquí cerca en Libertador San Martín. Cada país de Sudamérica tiene su propia universidad. En Brasil tenemos 3 universidades, por falta de una, o sea, tenemos una cantidad enorme, y sin hablar la obra médico-misionera, sanatorios, hospitales, clínicas. En los grandes ríos de Brasil, por ejemplo, tenemos lanchas misioneras que recorren el río Amazonas, que atienden a las poblaciones ribereñas, todo servicio a la comunidad, por supuesto reconocido por los estados propios de cada lugar. Por lo tanto, la Iglesia Adventista en ese sentido tiene un progreso y un desarrollo impresionante, y todo comenzó humildemente en este lugar. Como Dios bendijo a lo largo de los años y de un siglo toda esa tarea para la gloria y honra de su nombre.
Sobre la primera iglesia, ¿quedó como museo? ¿Se da culto en esta principal? En esta tenemos cultos regulares todos los sábados, los días martes tenemos cultos de oración, y normalmente es el culto a las 9:30, la parte de la iglesia en estudio, la parte de lo que llamamos la escuela sabática, análogo de la escuela dominical, como están en las otras congregaciones, y después tenemos lo que es el culto de adoración o la iglesia en la adoración, cuando estudiamos juntos la palabra de Dios desde este púlpito. Entonces nosotros tenemos una liturgia muy regular que se cumple a lo largo y a lo ancho de más de 200 países del mundo donde tenemos presencia adventista, con más de 25 millones de seres humanos de diversas culturas, con más de 600 idiomas, y ni que hablar la cantidad de iglesias y lugares de reunión y lugares de actividad que la iglesia ofrece, tanto de servicio para la comunidad, como también el área de salud, de educación y otras áreas también. Por lo tanto, estamos allí presentes cumpliendo la misión de preparar un pueblo de todos los sinceros de corazón, de todos los lugares, para la segunda venida de Cristo, motivo de la existencia del nombre adventistas. Adventistas, creemos en el segundo advenimiento de Jesús. El primer advenimiento lo recordamos todos amorosamente cuando el 24 de diciembre recordamos el nacimiento de Jesús, ¿no es cierto?, Nochebuena, etcétera. Y entonces el segundo advenimiento prometido en la Santa Palabra de Dios, de los cuales hay más de 1000 textos bíblicos en las Sagradas Escrituras, tanto explícita como implícitamente, que indican que Jesús vendrá por segunda vez a buscar a los redimidos, a los suyos. Por lo tanto, creyendo esto, levantamos la voz y presentamos a todos los sinceros de corazón de todos los pueblos, sin distinción, sin acepción de personas, y esa es la tarea básica. Del séptimo día, ¿por qué? Porque guardamos el séptimo día de la semana, el sábado, según enseña la Santa Palabra de Dios, tanto desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y resaltado en la ley de Dios que Dios le entregó a Moisés, escrita con su propio dedo, donde en el cuarto mandamiento Dios indica que el día de guardar que Dios espera es el sábado, Shabbat, reposo. Entonces, esa es un poco la identidad de la Iglesia Adventista, a la cual se han sumado miles y miles y miles de seres humanos de diversas extracciones religiosas, a medida que todos van comprendiendo qué es lo que enseña la Santa Palabra de Dios. Pastor, hay una iglesia frente a este lugar histórico. ¿Esta iglesia tiene mucho que ver y qué año aproximadamente se creó esta escuela? Esta escuela, más o menos por la referencia que tengo, es de 1924 aproximadamente. La Escuela Bernardino Rivadavia, una escuela de mucha historia, donde se han educado en los niveles primarios, especialmente todos los hijos de los colonos de esta región, y todavía funciona hasta el día de hoy con muy poquitos alumnos, porque ya casi no hay alumnos de esa edad en esta región, pero es casi también una escuela museo prácticamente, por la historia que tiene. Y de aquí han salido cantidad, te contaba anteriormente, de misioneros jóvenes que se prepararon, luego fueron a nuestra universidad, allí en Libertador San Martín, se prepararon para ser misioneros en diversas partes del mundo, tanto en Argentina como en Sudamérica y otras partes, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, en Centroamérica, de manera que es una fuente, un semillero, diríamos, de cantidad de dones y gente preparada, con humildes inicios, todos casi de origen agricultor, porque eran colonos agricultores, la mayoría de los hermanos rusos alemanes que vinieron del Volga, y sin embargo tenemos líderes que se han destacado a nivel internacional y que bueno, hoy estamos aquí todavía recordando esto en este lugar, ¿no? Nos alegra mucho compartir esto con el Canal 6, porque creo que, como tú dices, muy poco se conoce acerca de esto. Pastor, le agradecemos su tiempo, hemos conocido la historia, hemos aportado también algo muy importante, como usted lo decía fuera de cámara, ¿no? Es la primera vez que en 120 y pico de años se hace algo igual, así que gracias por brindarnos el conocimiento también. Sí, no, un privilegio, y además estamos abiertos y dispuestos a poder ayudar y acompañarlos para que la comunidad conozca y sepa, estamos aquí, así como hay otras buenas comunidades que tienen su historia y tienen su trayectoria. La Iglesia Adventista, repito, tiene este reconocido lugar que es casi aislado, en medio del campo. Tú me preguntabas por qué en el campo. Bueno, una de las razones, el pastor Westphal y el hermano José Riffel nos recordaba que era porque estábamos muy alejados, todo era a través de carro, de caballos, no se estableció en la ciudad de Crespo, aunque en la ciudad de Crespo tenemos 2 iglesias y un grupo, y yo tengo lo que se llama un distrito
provincia eclesial, una actividad eclesial de 10 lugares que va desde Crespo Ciudad hasta Nogoyá. Y tenemos 10 lugares allí. Entonces atendemos aquí en Crespo Campo, Crespo Ciudad, atendemos aquí en Ramírez, Ramírez Campo, atendemos en Hernández, atendemos en Aranguren, atendemos en Nogoyá. Entonces esa es la parte pastoral que atendemos. Y cada pastor tiene esa responsabilidad de atender un lugar geográfico. Pero lo singular, tal vez para un próximo programa, es que de aquí también se partió para iniciar lo que tenemos en Libertador San Martín, las grandes instituciones educativas, la universidad y el Sanatorio Adventista del Plata, con todo lo que eso implica, con todo el desempeño. Fíjate que la universidad, en algún momento lo podrán analizar, tiene más de 50 países representados. Yo creo que en toda la República Argentina no hay otra universidad con una representación tan amplia de personas que vengan, estudiantes que vengan de tantos lugares, con más de 30 carreras disponibles, que eso sí, está a la altura de las universidades de este país. Por lo tanto, todo eso surge aquí, en el corazón de Crespo Campo. Muy bien. Informe 2, dentro de muy pronto lo vamos a compartir, porque por aquí cerca nace la idea de la Universidad Adventista del Plata. Todo surgió de aquí, todo surgió de aquí. De manera que Crespo puede estar muy sanamente orgullosa de poder tener dentro de su ámbito este grupo de amigos, de hermanos, fraternos, sin acepción de personas, que nos cobijaron a lo largo de tantos años y que permitieron que se haya desarrollado la iglesia de esta manera en este lugar. Muchas gracias, pastor. Dios les bendiga y estamos a disponibilidad desde ya. Que Dios les bendiga y les guarde. Muchas gracias.